Estamos de vuelta, así es, seguimos en Pauta Final, 7:39 y estamos en contacto ya con nuestro columnista Cristóbal Belolio, conectado en la 100.5. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto saludarte. Igualmente, bienvenido, gracias por estar conectado como siempre con nosotros. Cristóbal Belolio, filósofo y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Oye, Cristóbal, estas últimas semanas fue como una especie de déjà vu, de regreso al contexto del 18 de octubre y a un tiempo que uno pensaba que ya estaba un poco atrás, digamos, ¿no? La discusión respecto al estallido social como que floreció ahora en febrero, de manera bien extemporánea, porque en el contexto del aniversario, por ejemplo, el 5º aniversario del estallido social, se produjo un debate, ¿cierto? Pero en esta época era bien raro y hubo dos episodios en particular que han traído a colación este tema. La discusión sobre la estatua de Baquedano, por un lado, pero las declaraciones, además de Nicole Cardoch, la vocera subrogante, resucitaron todo este debate sobre el estallido social. Y queda la duda, y esto es lo que te planteo como primera pregunta, si es que esto refleja que estamos más pegados de lo que creíamos en ese tema y genera más división, o si sencillamente hubo una polémica un poco artificial en torno a este tema. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es interesante que haya surgido ahora, pero yo no lo veo como algo desconectado de lo que esté pasando hace un buen rato Ujú. en Chile. Y hace un buen rato con el gobierno, Sebastián. O sea, cuando todo el mundo dice ahora, uy, el gobierno se quiere desmarcar del estallido, yo digo, bueno, esa persona no ha visto las noticias, no ha aprendido ningún medio de comunicación, no ha participado en ningún debate en los últimos 3 años, porque yo diría que desde el 5 de septiembre Sí. del 2000, perdón, del 2022, o sea, al día siguiente que se perdió el plebiscito, digamos, desde el punto de vista del oficialismo, ellos lo perdieron, desde el otro punto de vista se ganó, ¿cierto? Yo creo que como el proyecto constituyente estaba tan asociado al etos del estallido social, ¿cierto? A este etos que reivindicaba grupos históricamente oprimidos, que ahora sí que sí iban a poder escribir las reglas del juego, excluyendo a las élites. Básicamente ese era te acordarás tú, Claro. un poco la narrativa del primer proceso de la convención. Y eso muere, ¿cierto? De forma bastante avasalladora, digamos diría yo, con el resultado del 4 de septiembre. Y por lo tanto, desde entonces yo creo que el oficialismo se quiere desmarcar del estallido. Ajá. Eh, Porque entiende que tiene que gobernar para las mayorías. Y porque el estallido comenzó a tener, como le llaman, un mal lejos. Empezó a envejecer mal. No Sí. es como el vino, sino que al revés. ¿Cierto? Empezó. Tú te acordarás, en esos días, seguramente tú más de alguna medición viste, el 80% de los chilenos estaba de acuerdo con el estallido. Sí. Sí, sí. Incluso con algunas manifestaciones, digamos, que pegaban en el palo directamente con la violencia. O justificando, digamos, que si Chile despertó era porque no Había había otra manera de hacerlo, una ¿cierto? Era, relativización, quizás. Sí. sí, yo me acuerdo de varios con los cuales yo discutí en redes sociales en ese entonces que me lo comparaban con la toma de la Bastilla. Algo así como, Me para recuerdo hacer haber visto esos tortilla. comentarios. Sí. Entonces, de alguna manera se reivindicaba que a veces la política democrática tiene estos momentos, digamos, excepcionales, donde las reglas, ¿cierto? Ya no valen, como diría Fernando Atria, no se puede por las buenas y va a tener que hacer por las malas, Mm. ¿cierto? Y yo creo que gran parte de la gente que está en el mundo frente amplista del Partido Comunista, yo creo que suscribió de alguna manera esa tesis, así que desde ese punto de vista, sí, se están tratando de desmarcar de algo de lo cual fueron, como diría Carlos Peña, yo no diría que fueron autores intelectuales, ¿eh? Yo creo que eso es un error. Ujú. Pero sí, digamos que fueron apoyadores intelectuales, no sé cómo llamarle exactamente, porque yo no creo que ellos hayan sido los que promovieron esto, los que hayan dicho eh, encendamos la pradera. Ujú. Yo creo, y ahí, perdón, No, 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 estoy de acuerdo. No de manera planificada quizás, pero con una serie de declaraciones sí atizaban el fuego, por lo menos. sí, sí, una vez que ya ocurrió, una vez que Ujú. estaba ocurriendo, ¿cierto? Pero yo estoy de acuerdo contigo, atizaron el fuego. Y en eso yo creo que nadie puede ser tan cara de palo de decir Mm. que no participaron de alguna manera de lo que estaba ocurriendo ahí, incluso atizando el fuego, como tú lo dices. Y en eso yo creo que no hay casi nadie que lo discuta, ¿eh? Sí. O sea, dentro del mismo oficialismo, el propio Daniel Jadwe, que
no es parte del gobierno, pero es parte de un partido que participa del gobierno, pidió la renuncia de Piñera a las 24 horas. Al tiro. O sea, y otros comentarios más que han salido a flote en estos días, como no quieren que lo quememos todo y otras cosas por el estilo. Por lo tanto, sí hay, obviamente, una responsabilidad del mundo que hoy día gobierna en lo que ocurrió en el estallido, sí. Pero yo quiero hacer dos bemoles. A ver. Aquí buscamos los matices para no hacerla tan fácil, ¿cierto? Porque lo que acabamos de decir es obvio. Sí, dale. Digamos dos cosas que yo quiero hacer dos matices. El primero es más simple, el segundo un poco más complejo. El primero es que el oficialismo hoy no es solamente el Frente Amplio y el Partido Comunista. El oficialismo hoy incluye a un mundo que se hace llamar socialismo democrático, ¿cierto? Que es algo así como un reciclaje de la vieja concertación, ¿cierto? Sí. Carola Toá, Álvaro Elizalde, etcétera, ¿cierto? Y ese mundo, incluso si me apuras, si bien la DC no es parte activa del gobierno, muchos de sus figuras sí están un poco en esa órbita. Y están en sintonía. Sí. Vaga, ¿cierto? Lo que yo diría es que gran parte de esa gente lo pasó pésimo en el estallido. O sea, si tú eras un concertacionista, tú eras, yo diría que casi más que la derecha, responsable de los 30 años que se estaban poniendo en el banquillo de los acusados. Porque mal que mal de esos 30, Sebastián, tú habías gobernado 24. Claro, y los apuntaban con el dedo, nombre y apellido en algunos casos. Por supuesto, y a veces con más saña todavía, porque supuestamente ellos eran los responsables, después de la salida de la dictadura, ¿cierto?, de volver a tener un sistema solidario, un modelo, no solamente tener un neoliberalismo con rostro humano, sino que derechamente cambiar el modelo, y no lo hicieron, ¿cierto?, por quedados, por cobardes, por lo que tú queráis, pero yo, por ejemplo, sé que Carola Toá vive cerca de Plaza Italia, Baquedano, ya no se le dice día, ¿cierto? No, ya no, quedó obsoleto ese concepto. Yo creo que en esos días ella tenía que salir a la calle con esos como disfraces que venden para los, como con una nariz de mentira. Claro, con bigote y anteojos. ¿Eh? Exacto, porque estamos hablando del ambiente interior. O sea, sí. Gran parte de ese mundo lo pasó pésimo en el estallido. Entonces, primera diferencia que yo haría. Hablar del oficialismo del gobierno es hablar de mucha gente. Ajá. Yo haría esa distinción. Y la segunda distinción, que yo creo que es un poquito más compleja, pero que parece que es la más interesante, Sebastián, y que no se ha escuchado y por eso creo que es interesante ponerla aquí sobre la mesa porque es más original. Y que es que los muchachos que nosotros identificamos con el Frente Amplio, y les voy a llamar muchachos porque yo todavía estoy un poquito más arriba del promedio, pero me siento como en la mitad, en el jamón del sándwich, entre ellos y los X. El Frente Amplio, como tú sabes, debutó en la política grande cuando marcha el 2011, ¿cierto? Ahí se hace conocido. Giorgio Jackson, Camila Vallejos, Carol Cariola. Bueno, Boric fue presidente de la fecha del año siguiente, pero más o menos en ese contexto, ¿cierto? Ajá. En 10 años llegan a la moneda. Sí. Más exitosa que la generación dorada del fútbol es esa generación en política. Frei Montalva se demoró como 25 con los suyos. La UDI se demoró desde que fundó Jaime Guzmán hasta que ganó Piñera. Hasta que ganó Piñera. Ni siquiera fue suyo. Vaya. Imagínate. Por eso, para poner en perspectiva el éxito de esta generación, más allá de que no le estén pasando muy bien en el gobierno. Y cuando ellos irrumpen en las calles, Sebastián, a poco andar, ¿qué es lo que hacen? Apuestan por la vía institucional. Dicen, nosotros vamos a hacer política, y vamos a hacer política como la hacen los grandes. Y vamos a hacer política armando partidos. Y vamos a hacer política compitiendo en elecciones. Y vamos a hacer política en el Parlamento. Es decir, vamos a meternos en el mundo que para gran parte de los chilenos era un asco, ¿cierto? Que es la política partidista. Lo que se desdeñaba en ese momento, claro. Desde ya en ese momento. Pero lo vamos a hacer porque, y de hecho varios ingenuos como yo en ese momento creímos, nos equivocamos, de que esto de alguna manera iba a ayudar un poco a detener la sangría de representación política, porque las nuevas generaciones se iban a ver representadas en estas nuevas estructuras. Sí. Lo que parcialmente fue así, pero no. Finalmente el estallido demostró que no funcionó tanto.
De hecho, bueno, mi punto ¿cuál es? Es que cuando los Convergencia Social, los Revolución Democrática, que hoy día se llama Frente Amplio, Ajá. eh, se lanzan en esta estrategia institucional, los más ultra, la izquierda, digamos, más antisistémica, ¿cierto? Más escéptica de que los cambios se pudieran conseguir con las mismas reglas de siempre, ¿cierto? De la democracia, ¿cierto? Cooptada, burguesa, como le quieras dar, los miraron como ingenuos. Sí. Como tontos útiles que estaban entrando a validar un sistema, ¿cierto? Que había que romper de otra manera. No se podía cambiar por dentro, había que romper por fuera. Y la gente del Frente Amplio dijo, no, nosotros vamos a seguir adelante con nuestros partidos. Esta tesis, fíjate que yo se la escuché una vez a Noam Titelman y me hace sentido. Ujú. Y el 2019, cuando se produce el estallido, Sebastián, la tesis que se impone temporalmente, hoy día, visto en el tiempo, sabemos que eso no resultó, pero la tesis que se impone en el estallido social es la que las cosas no se cambian por dentro. Es la que las cosas, para que ocurran, hay que removerlas por fuera. Hay que forzarlo. ¿Cierto? Correcto. La gente tiene que salir a la calle, tiene que, digamos, tensionar la institucionalidad y obligarla a conceder cosas que de otra manera no lo habría hecho, como por ejemplo, abrir un proceso constituyente. Claro. Que es lo que la izquierda venía pidiendo desde hace Mucho tiempo. décadas, ¿cierto? No lo pudieron lograr los jóvenes frente amplistas en el Congreso, lo logró la primera línea y los piedrazos. Claro. Porque esa fue la forma a través En la que se generó la presión ¿cierto? suficiente. Sí. Correcto, exactamente, y justamente se entregó. Nadie está diciendo que lo que estaban pidiendo necesariamente era el cambio constituyente, pero al prometer el cambio constituyente se desinfló un poco la energía del estallido porque electoralizó el proceso social. Y fue efectivo, sí. Fue efectivo, la lista del pueblo eran los mismos que estaban en la calle y armaron la lista y compitieron. ¿Cierto? O sea, Exacto. de alguna manera, esa presión por fuera logró lo que la tesis institucionalista del Frente Amplio no logró. Entonces, la impresión que yo tengo con los muchos amigos que yo hablé del Frente Amplio en esos días es que ellos estaban como ambivalentes al respecto. Pero un poco seducidos por lo que estaba pasando en la calle, ¿no? ¿Por esa tesis o no? Yo creo que, no, yo creo, o sea, en esos días los dirigentes del Frente Amplio yo creo que se sintieron asustados en un primer momento. Porque de alguna manera se les estaba escapando de las manos la posibilidad de que fueran ellos los que encabezaran las transformaciones. Claro. Lo que estaba ocurriendo de alguna manera les pasaba por el lado. Y si ellos osaban ir a tratar de posar de voceros o voceras del estallido, los sacaban cascando. Entonces, no estoy tan seguro. O sea, lo único que yo diría es, para parte importante de la élite del Frente Amplio, de la dirigencia del Frente Amplio, yo creo que no fueron calcetineros acríticos de lo que estaba pasando en el estallido, sino que de alguna forma los puso en un lugar difícil, porque les hizo decir, bueno, ustedes apostaron a la vía institucional, no consiguieron nada, y nosotros, a punta de enfrentar a carabineros, mira lo que estamos logrando. Como que de alguna manera Cristóbal, ustedes, ¿y cómo resuena esa disyuntiva de ese entonces? ¿Cómo resuena hoy día? Cuando están en el gobierno, cuando están además entrando en un año electoral también. No, lo que pasa es que hoy día tenemos información nueva, ¿cierto? De hecho, cuando yo digo esta tesis, siempre salta alguien que me dice, pero al revés, lo que se demostró, ¿cierto? Era que la tesis, digamos, más violentista, llamémosle no violentista, insurreccional o extrainstitucional, si le querés llamar así, esa fracasó, ¿cierto? Finalmente no ocurrió nada, ¿cierto? O sea, no se logró lo que se andaba buscando. Claro. Eso lo podemos decir hoy día, es cierto. Ahora, si las cosas hubiesen sido un poco distintas, probablemente tendríamos nueva constitución, o sea, las cosas ocurrieron como ocurrieron porque también otras cosas pasaron en el camino, digamos. Hoy día yo creo que, por supuesto, la gente del Frente Amplio mira para atrás y dice, siempre fue la vía institucional, siempre fue la vía democrática, nunca nosotros debimos, ¿cómo se llama?, habernos dejado seducir por esa Claro. vía violenta. A pesar de que, como dices tú, yo creo que hay algo cierto ahí. Yo creo que algo de seducción hubo porque vieron a Piñera de rodillas. Claro, contra las cuerdas. Claro, y acuérdate que estamos en una dinámica en la cual mientras más te debilito yo mientras estás en el gobierno, más aumentan mis posibilidades de llegar al poder en la próxima elección. Por lo tanto, destruir el capital político de Piñera
parecía una urgencia política del momento, desde el punto de vista de lo que estaba haciendo el Frente Amplio y el Partido Comunista. Así es que yo creo que sí, se subieron a un carro que no era de ellos, pero, y que hacía avanzar una agenda que ellos siempre habían perseguido, pero ellos la habían perseguido por una vía que demostró ser, ¿cómo se llama?, incapaz frente a otra que demostró, ¿cierto?, ser bastante más efectiva. Exacto, sí. Oye, Cristóbal, a propósito de esto, ¿de qué forma crees tú que este tema, la visión sobre el estallido social, las lecturas que se hacen sobre lo que ocurrió en el estallido, en particular para el Frente Amplio y para el presidente Boric, puede ser factor en esta campaña? ¿Tú crees que va a tener algún rol? Estoy pensando fundamentalmente, perdona, para complementarlo, en que eventualmente Michelle Bachelet termine siendo la candidata del oficialismo, por ejemplo. Sí, hay algo que tiene Bachelet a su favor, y si es por eso toda también, que ninguna de esas personas está identificada con el estallido social. Por el contrario, si lo que yo digo tiene alguna sensatez, ambas estuvieron sentadas en el banquillo de los acusados. Claro. Es que por eso te lo preguntaba, porque el otro día, por ejemplo, no recuerdo qué diputado fue, pero era de oposición, claramente, y decía, si es que llega Michelle Bachelet a ser la candidata de este gobierno, del Frente Amplio, del Partido Comunista, bueno, es que ya derechamente como que completaron el cartón del bingo de la vuelta que se dieron desde el estallido social hasta ahora. Sí, ahora, sí, eso es cierto, pero también eso olvida de que Michelle Bachelet siempre un poco fue la madre putativa de esta generación. Ajá. Acuérdate que siempre la leyenda era que en el primer gobierno no había podido hacer todo porque le pusieron demasiados frenos de mano por todos lados, Velasco por acá, los viejitos de la ADC, ministro interior, claro. Le pusieron demasiado contrapeso para que no hiciera lo que su corazón socialista quería hacer, y en cambio, te acordarás tú, la narrativa de su segundo mandato era que ahora ella llegaba a ser la intérprete de una partitura que había escrito el movimiento estudiantil, ¿cierto? Y por eso está esta especie de connivencia, esta especie de relación media extraña que Revolución Democrática en su momento bautizó como colaboración crítica, ¿te acordarás tú? Me acuerdo. Y esta idea de que muchos de los dirigentes del Frente Amplio estaban en la Fundación Dialoga, que es la fundación de Bachelet. Yo siempre he pensado que si algún día, del día de mañana, el Frente Amplio hace alguna convención, ¿cierto? Así como con pendones, cuando aparezcan como sus líderes históricos, así como en Rocky aparece Marx, ¿cierto? Y Lenin en Rocky 4, ¿cierto? Cuando va a Moscú. Me imagino un pendón con Bachelet grande, porque de alguna manera, y ella lo ha dicho, estos jóvenes del Frente Amplio son, en algunos casos, literalmente los hijos de la Concertación. O sea, el caso de Nicolás, de Grau, el caso de Rifo en Concepción, el caso de Crispi. O sea, te acabo de nombrar 3 hijos de ministras de Bachelet. Tal cual. Todos ministras de Bachelet. Sí. Entonces, sin contar todos los otros. Entonces, por supuesto que ahí hay una relación especial con el Frente Amplio, pero yo creo que no con el estallido. Ahora, solamente digo una cosa. Sí, para cerrar. Sí, la vida da muchas vueltas. Por lo tanto, que hoy día las acciones del estallido estén a la baja, no necesariamente significa que van a seguir bajando, ¿cierto? O que van a permanecer a la baja. De acuerdo, de acuerdo. Espérate que haya un gobierno de derecha. Y sí. Probablemente o sea, esta cosa. No es definitiva veces, esa evaluación. No, es dinámico. Por eso yo diría que a veces paga la consistencia. Fíjate que una gracia que tiene José Antonio Kast es que él no se ha movido de su lugar. Es verdad. Bueno, ahora apareció Kaiser, claro, pero imagínate que no estuviera Kaiser. Es el clima político el que se va acercando a ti o se va alejando a ti, pero generalmente los que se quedan en un lugar, la consistencia paga. Hay premio del electorado al final. Entonces yo diría, ojo con un Frente Amplio que hoy día dice, yo no tengo nada que ver con el estallido, porque cuando se valorice nuevamente... Le van a pasar la cuenta. ¿Qué vaya a decir? Claro. No, ahora sí. No, ya no se puede cambiar de opinión tanto. ¿No? A veces es mejor morir en la propia. Cristóbal Belolio ha estado con nosotros en Pauta Final. Gracias, Cristóbal.